Buenos días, qué alegría encontrarnos en este Domingo de Ramos o Domingo de Pasión. Hemos venido preparándonos con fuerza, con discernimiento, con dolor de pecado. Llegamos ya a este día que nos mete a mirar, a profundizar dos grandes realidades. La primera se da en las procesiones que se tienen normalmente del Domingo de Ramos, de recibir a Jesús con los ramos, proclamándolo como el Rey prometido que llega, y proclamando la pasión del Señor. ¿Cómo fue todo ese proceso de la cruz? En este año se medita algo que se llama el ciclo B. Vamos a escuchar el Evangelio de la narración del Domingo de Ramos, pero también vamos a profundizar sobre la pasión del Señor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 10. Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los olivos, y Jesús mandó a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea de al frente, y en cuanto entren encontrarán un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita, y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿por qué tienen que desatar el borrico? Ellos le contestaron como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar este texto. Es corto, es parte del que se proclama en la procesión, Marcos 11, capítulo, versículos del 1 al 10. Aquí, brevemente, Marcos nos muestra cómo, antes de entrar en Jerusalén, Jesús, que va entrando a Jerusalén por Betfagé y por Betania, manda 2 de sus discípulos para que vayan y busquen un borrico con unas muy particulares formas de decir de Jesús qué es lo que pasa con este borrico que nunca nadie lo ha montado y cómo el Señor lo necesita y se lo van a devolver pronto. Y efectivamente van. Algunos le preguntan por qué hacen esto, ellos responden como Jesús les dijo y les permiten llevar el borrico. Pero aquí el hecho es: Jesús conoce esta entrada, sabe lo que significa esta entrada. Para muchos va a ser como: uy, ya reconocieron el Mesías, claro, miren, lo resucitó a Lázaro, miren lo que ha hecho, lo reconocemos como el prometido de David. Las gentes sencillas del pueblo empezaron a clamar a él, montado no sobre el gran caballo percherón como lo hacían los jefes dominadores de ejércitos, un burrito muy sencillo. El profeta Zacarías 9 habla algo de esta alusión de esta entrada en el borrico. Y entonces como Jesús se dispone y lo aclaman los sencillos del pueblo. Pero este Jesús que están aclamando ahí, como el Hosana, como el prometido, tiraban las ramas, los mantos, nos va diciendo el texto, iban gritando: Hosanas, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, Hosana en el cielo. Los sencillos lo reconocían como el Mesías en ese momento, en esa entrada triunfal. Recordemos que Jesús llega a celebrar la Pascua como un judío, como un hebreo lo hace. Llegan a Jerusalén, vienen en caravanas, vienen diciendo salmos, y es una alegría porque la Pascua para el judío y el hebreo es una fiesta muy grande. Celebración de la Pascua y de los ácimos. Y entonces viene este hecho, y vienen las aclamaciones. Y entonces nos suena, perdón la redundancia, difícil de comprender cómo a uno que aclaman el domingo y le dicen Rey, Mesías, prometido, lo reconocen como aquel que tendría que llegar, ¿cómo lo llevan a la cruz el viernes? ¿Cuán cambiante es el parecer del hombre? ¿O cuántas tramas de hipocresía se generaron para que hubiera una fachada? O muchos sí, efectivamente los sencillos lo proclamaron y habían visto la grandeza de él, pero después los poderosos hacen una trama, embaucan a la gente y terminan llevando a Jesús a la cruz. Pero hoy empezamos este camino de Semana Santa, que es comprender que tenemos esta semana para celebrar el don más grande de Dios que se hace hombre,
El Padre viene, Jesús viene a tomar la condición humana, ofrece su vida por toda la humanidad. Ese es el Hijo del Hombre. Toda la humanidad la pone en sus hombros. Vive como el hombre, como Dios lo diseñó. Y da la vida. Dios y hombre verdadero da todo de sí para reconquistar, para regenerar más bien la condición humana que se había debilitado y que se había postrado ante la separación de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Jesús viene a esta redención. Y es muy bonito, por esto este primer momento de este día es esa alegría de reconocerlo. Sana, bendito seas, el prometido. Nosotros sabemos eso y lo aclamamos con el corazón, lo acompañamos en este proceso de la pasión. Por eso cuando ya se ingresa a la Eucaristía, pues en este año se toma el ciclo B, es decir, a Marcos, y hay un evangelio más largo y hay una forma más corta. La forma corta empieza a hablarnos cómo Jesús va a llevar todos estos procesos. El evangelio más largo es 14, capítulo, versículo 1, capítulo 15 hasta el versículo 47. Empieza toda la narración, que es el que nos presenta el texto. El capítulo 15, versículo 1 al 47 es la forma corta. Qué bueno, qué detalles nos muestra esta pasión de Marcos para que podamos unir hoy a esta celebración de las Ramos y de las Palmas. Pues empieza faltando 2 días para los ácimos y la Pascua. Ustedes pueden ir mirando cómo los sumos sacerdotes y letrados quieren prender a Jesús. Recuerden ayer el evangelio, cómo después de la resurrección de Lázaro, pues se habían reunido y estaban preocupadísimos, porque lo que estaba haciendo Jesús demostraba que él era el Mesías. Y entonces sacan una sentencia a través de una profecía que hace Caifás de que es mejor que muera un pueblo por el hombre y no toda la nación entera. Y entonces eso viene a significar verdaderamente, aunque el corazón de Caifás no lo decía pues por conocimiento de Dios, pero sí resultó siendo profético en el sentido de Jesús viene a morir por todos. Pues aquí tratan de prender a Jesús. Y por eso tienen que tener cuidado, porque quieren decir que en las fiestas no lo hagan. Cuando llega Jesús a Betania, en la casa de Lázaro, también al lado ahí estaba la casa de Simón, uno que narran aquí, que viene a ser, según revelación, es el apóstol Simón, que era conocido de Lázaro. Allí en los predios de Lázaro se da la unción en Betania. Entonces se nos muestra cómo se derrama este frasco de perfume carísimo. Y Jesús lo ve como una preparación para su muerte. Y empieza toda esta narración de este momento y cómo dice que se adelantan a la sepultura de él. Después viene a pasar como Judas Iscariote saca un momento y va y pacta la entrega. Entonces ya vienen los dolores de los procesos. Un dolor psicológico es el traidor empieza a actuar. Después le preguntan a Jesús dónde quiere que prepare la cena. Jesús les da las indicaciones y entonces van y preparan la cena como él lo había dicho. Después más adelante viene a hablar como ya reunidos en la cena da el anuncio que uno de los 12 lo va a traicionar. Todos preguntan si será ellos y él dice uno de los 12. Y el Hijo del Hombre se va, pero hay del que lo va a entregar. Toda esta parte primera de la cena según Marcos. Después más adelante toma el pan, lo da, tomen y comen, esto es mi cuerpo, toma la copa, tomen y beban, esta es mi sangre, será derramada por todos. Esa es la institución eucarística de la cena. Después pasa como van al Monte de los Olivos y Jesús les dice que todos van a caer. Pedro dice que jamás lo hará. Y ahí es donde Jesús le da la profecía de cómo lo va a negar. Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Viene el otro dolor. Entonces, traición de Judas, institución de la Eucaristía, previsión de todos lo abandonan y negación de Pedro. Jesús se lo profetiza. Viene después todo la angustia y el terror de Getsemaní. Jesús suda gotas de sangre allí y empieza a preparar y le clama al Padre: Abba, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la que tú quieres. Vuelve y encuentra dormidos a los apóstoles. Se había separado un poco con Pedro, Santiago y Juan. Ellos no pueden velar y Jesús les dice como el espíritu está pronto, pero la carne es débil, y todo ese contexto previo. Y después les dice: ya pueden dormir y descansar porque ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos.
está cerca el que me entrega. Y viene el proceso, se encuentra con Judas, Judas da la señal del beso, vienen y con palos y con fuerza vienen a atar a Jesús. Él les responde por qué lo prenden con espadas y palos como si fuera un bandido. Y después dice, ha estado enseñando en el templo, ¿por qué lo hacen a esa hora? Después todos huyen, todos los apóstoles. Solo lo sigue un muchacho envuelto en una sábana, es un detalle de Marcos. Y después empieza todo el proceso, a la casa del sumo sacerdote. Empieza el juicio religioso, sumo sacerdote. Consiguen falsos testigos, no se logran poner de acuerdo, ya le preguntan a él si es verdad que es hijo de Dios y él dice que lo es. Se rasga las vestiduras. Quien lo escucha allí en el Sanedrín, Caifás y todo el sumo sacerdote, y entonces lo declaran reo de muerte. Viene la sentencia, juicio religioso. Después viene un proceso de cómo Pedro está ahí afuera, había seguido de lejos, y empiezan a preguntarle si es seguidor de Jesús, y él lo niega 3 veces. Viene el dolor también de esta negación que resultó efectiva como Jesús lo había dicho. Después viene, cuando amanece, lo llevan donde Pilatos, y en donde Pilatos pues tratan los judíos de llevar a presionar a Pilatos para decir que lo condene. Pilatos empieza a interrogar que es rey de los judíos. Jesús respondió, tú lo dices, se queda callado ante muchas preguntas de Pilatos, trata de darle un segundo momento liberando a Barrabás por la fiesta como se prometía en esos tiempos, pero estos insisten, crucifícale, crucifícale, y sucintamente, brevemente, Marcos narra cómo entonces Pilatos lo entregó a la gente, suelta a Barrabás, después de azotarlo, lo entrega para que lo crucificaran. Los soldados, viene el proceso, se burlan de él, le ponen una púrpura, le pegan con una caña en la cabeza, le ponen una corona de espinas, le escupen, le dicen que doblando las rodillas se postran ante él y hacen una burla. Después ya le ponen la ropa para que lleven a crucificarlo. Viene la crucifixión, Marcos narra el proceso de Simón de Cirene, que lo mandan a que cargue la cruz, llegan al Gólgota, le ofrecen vino, no lo acepta, vino y mirra, lo crucifican, se reparten las ropas, echan a suertes, colocan el letrero de la acusación, el rey de los judíos, lo crucifican con 2 bandidos, nos dice Marcos, se cumple la escritura, lo consideran como un malhechor. Después viene el proceso de injuria, lo injuriaban, meneaban la cabeza, le decían, anda, tú que resucitaste, destruyes el templo y reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Se burlan de él, de todas las formas, con todas las expresiones dolorosas, irónicos, cínicos. Y después Jesús habla. En palabras de Marcos dice que toda la región quedó en tinieblas desde el mediodía hasta la media tarde, y Jesús al final exclama con voz potente, Eloí, Eloí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y uno de ellos toma una esponja con vinagre y se la da a beber con una caña, y empiezan a decir, bueno, dejen a ver si viene Elías allá a bajarlo de la cruz. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y en el momento de la muerte. Al final, el velo del templo se rasga en 2, nos dice Marcos, de arriba abajo. Y hay algo muy llamativo, el centurión romano dice, de frente a Jesús dice, realmente este hombre era hijo de Dios. Marcos, desde el capítulo 1, desde el primer momento empieza a decir, evangelio, buenas noticias, evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Desde el primer momento del evangelio hasta la parte final, Jesucristo en Marcos es el hijo de Dios. Y lo reconoce no un hebreo, un romano, de frente a él. Es importante mirar este detalle. Y después vienen las mujeres, María Magdalena, María la de Santiago, que es María, la misma María Cleofás o de Alfeo, y estaban ahí, también acompañando a Nuestra Señora y a Juan, como lo muestra el evangelista Juan. Después por la noche preparan el cuerpo, José de Arimatea pide a Pilatos que le deje pues llevar el cuerpo. Pilatos se sorprende que haya muerto tan rápido, llama al centurión y entonces le informa que si ya había muerto, le permiten a José llevarse el cadáver con una sábana y bajan a Jesús y lo colocan en un sepulcro excavado en una roca. María Magdalena y María, la madre de José, que es María de Alfeo, de Cleofás, son testigos de dónde lo ponen. Ese es el relato de Marcos, perdóneme, lo digo así rápidamente porque es largo. Pero todos esos detalles revelan el momento cumbre. Venía toda la persecución, logran dictar sentencia. La única forma es por la noche,
incitando a Judas, que tristemente no supo ver en Jesús el mesianismo de la misericordia y del amor, sino que se llenó de intereses humanos, y Judas lo entrega. Viene el dolor de la traición de Pedro, todos lo abandonan, todos lo escupen, lo hacen daño, lo injurian, los que seguramente algunos de los que le habían dicho sanas, tal vez en ese día pudieron unirse al crucifícale, y cambiaron la versión del domingo, ya no es hosana, sino es crucifícale, crucifícale. Y viene el dolor de la redención, proceso religioso. Caifás y todo el Sanedrín reunidos buscando falsos testimonios, no los hallan y preguntan directamente: ¿Jesús es Hijo de Dios? Y él responde, como lo ha dicho en estos días con las narraciones de Juan: Él, el Padre y yo somos uno, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Y esto fue un escándalo. Se escandalizan de alguien que decía la verdad y no se escandalizaban de la maldad de sus corazones, que sigue pasando. Y esta Semana Santa hay que mirar aquello, como el que es inocente ha dado la vida por todo el género humano. Entonces todas estas injurias, vejámenes en la cruz, burlándose de él, todas las situaciones, y en medio de eso el Hijo del Hombre ha cargado la humanidad y entrega todo por amor a los hijos de Dios. Dios, que ha amado tanto al mundo, nos dice Juan, que ha entregado a su propio Hijo para que vengan a tener la vida en Él. Es una semana de la entrega de Dios. Es un momento de revisar su vida, la mía. Domingo de Ramos lo exaltamos como el Rey de Reyes, pero es el camino de entra a Jerusalén para dar la vida. Para dar la vida. Uno puede aquí juzgar con el tiempo de la historia a los judíos, o a los romanos, o a los apóstoles, o a las gentes de esa época, cómo no reconocen a Jesús. Y yo pienso hoy, y es una reflexión que los invito, es: muchas veces nosotros ya tenemos todos los detalles de la revelación. ¿Quién es Jesús? Es el inocente, es el que lo ha dado todo, es el que ha levantado la condición humana otra vez a la dignidad que Dios le dio desde el principio. ¿Sí lo reconocemos? ¿O constatamos que nos hemos alejado de Él y que con nuestros pecados seguimos otra vez como crucificándolo? Y con nuestro no es decir, no acepto esta salvación que has dado por mí. Algunos dirán: eso es parte de una historia de una religión. No, es la entrega del Hijo de Dios que le da sentido a todas las generaciones, a todas las culturas, a todos los hombres. En el Hijo de Dios Jesucristo se nos ha dado una vida de plenitud. Se nos ha llamado a valorar este don de la existencia, que es un proceso de aprendizaje aquí para una eternidad bienaventurada, gracias a esta entrega del Hijo único de Dios. Entonces, mirar detalle por detalle, pues podríamos demorarnos aquí. Y son muy llamativos muchas circunstancias. Muchas circunstancias. En esta semana miraremos a Judas Iscariote y a Pedro en sus actitudes. Pero hoy, en nivel global, nos prepara esta narración de Marcos. El viernes tendremos la narración de Juan, que es más larga. Pero todo este camino de la cruz nos lleva hacia la resurrección. Sabemos para dónde va Jesús. Él es el dueño de la vida. Y ha muerto para que tengamos vida. Y la primera lectura de hoy de Isaías, que es uno de los cánticos del siervo de Yahvé, muestra esta narración de cómo desde el principio se prefiguraba cómo iba a ofrecer la espalda para que lo golpeaban, para que le tiraran escupa, para que lo maltrataran. Ahí está el siervo de Dios. Jesús viene a mostrar que en el corazón de Dios estaba siempre este sacrificio. Y Él viene a mostrar cómo se cumple esa profecía. Y Pablo nos invita para que miremos cómo Él no ha hecho alarde de esta categoría de Dios. Antes, por el contrario, tomó la cruz y se despojó de su rango y obedeció, y a una muerte de cruz. Por eso Dios le dio el nombre sobre todo nombre. Toda la liturgia, la palabra en este día nos muestra el abajamiento, la kenosis, en teología se llama así, de Dios, para que el hombre viva, para que usted y yo hoy tengamos pleno sentido de vida en Jesucristo. No es una semana más, es la semana donde reconocemos que nuestra vida está puesta en Él, que lo debemos mirar a Él, que como dice el texto de Juan, mirarán al que traspasaron. Levantamos los ojos y vemos que en la cruz, que para los judíos fue un signo como de derrota, ellos pensaban que iba a ser derrota, y fue todo lo contrario. Fue el signo de la exaltación más grande, donde Dios viene a liberar al ser humano de todo lo que lo mata, de todo lo que no le da sentido a la vida. En la cruz todo ha llegado a tener un pleno sentido
de redención y de valor, de un amor tan grande y tan maravilloso, que Dios no se ha guardado nada. Lo ha dado todo. Y nadie podrá decirle que no se acercó, que no ofreció la vida, que no lo sintió, porque Dios lo ha dado para todos. Otra cosa es que en la libertad humana cada quien responda. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo queremos vivir esta Semana Santa como verdadera, como la única, como la que tengo hoy? Como decirle a Dios, gracias porque me has amado tanto. Perdóname por no comprender, por no valorar, por no dar gracias por este don de la vida, que no se podría dar en el sentido de mayúscula de vida a una plenitud si no te hubieras ofrecido por mí y por la salvación de todo el género humano. Es una profundidad, es una grandeza. Hay que meditar esta semana, hay que mirar estos rasgos que nos da la liturgia de la palabra, las Sagradas Escrituras. Hosana al Hijo de David, Rey de Reyes, Señor de Señores, que entra humildemente en un burrito, y después viene el proceso de la cruz, con sus distintas situaciones. Marcos nos narra que también fue enviado para donde Herodes Antipas, pero es un proceso largo que el viernes lo profundizaremos aún más, pero nos vamos caminando hacia la cruz, y en la cruz está la salvación del mundo, en la cruz está la redención. Si usted sufre ahora, si tiene cruces, y yo también, si hay dificultades, miremos a Jesús. Él ha ofrecido la vida por nosotros y nos da la fuerza de levantarnos, de seguir adelante, de comprender que en Él hay vida y salvación y hay plenitud de existencia. Amén. Presentemos oración también en este otro momento de la liturgia de la palabra. Digamos con el Salmo de hoy, Salmo responsorial 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlaban de mí, hacían visajes, meneaban la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gracias, Señor, por tu entrega en la cruz. Gracias por darlo todo, absolutamente todo. Bendito seas. Amén. Cuarto momento, la acción. Comienzo de Semana Santa. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo estamos preparados? Yo sé que hay restricciones todavía por la pandemia, pero si no podemos asistir a la Eucaristía, ojalá se pudiese, pues con todos los cuidados. Si no, tenemos muchas formas virtualmente de vivir y de preparar esta semana. Esta semana no es de rumba y de parranda, como decimos en Colombia, no es una semana de oración, es una semana de sopesar la vida, es una semana de preguntarnos ¿dónde va mi vida? ¿Creo en Dios? ¿Cómo le estoy respondiendo? ¿Valoro la redención que Jesús me ha dado? ¿Cómo me acerco a Dios todos los días? ¿Cómo está mi corazón? ¿Duro? ¿Ya me confesé? ¿Cómo va mi arrepentimiento? Son preguntas que hay que hacerse hoy. Qué bueno hoy también un momento de oración diciéndole a Dios, Hosana, Hijo de David, te reconozco. Con los ramos, con un gesto, reconozcamos que Él es nuestro Rey de Reyes y el Señor de Señores también. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.